Bendiciones, hermanos, hoy vamos a nuevamente hablar acerca de la verdad. La palabra de Dios claramente dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando dice Jesucristo es el camino, nosotros estamos en el camino errado. Cuando dice que Jesucristo es la verdad, nosotros andamos en la mentira. Cuando dice que Jesucristo es la vida, nosotros estamos en muerte, muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto acontece en toda la humanidad, especialmente en las instituciones religiosas, como las católicas, conocemos los budas, conocemos el Islam y también conocemos las sectas religiosas, mormones, testigos de Jehová, adventistas, luteranos, pentecostales, asambleas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos simplemente se han ido por el camino de Caín. El camino de Caín es un error doctrinal y religioso. Cuando Caín quiso agradar a Dios por su propio mérito, por su propio capricho, por sus propias obras, sin obedecer lo que es la voluntad de Dios. Entonces ese es el camino de perdición, el camino de muerte. También están yendo por el lucro del error de Balaam. Tanto pastores, curas y todo predicador simplemente va por el lucro a hacerse religioso, predicar y abrir su institución religiosa para lucrar. El lucro de Balaam es eso. Claramente, por lucro abren sus congregaciones, por lucro se ponen a ser pastores porque tienen ingentes ganancias cobrando diezmo en dinero mensual a los cristianos de este tiempo, cosa que eso no está establecido en la Biblia. Ya conocemos que el diezmo de la Biblia era anual, alimentos de cosechas de los israelitas para mantener a una tribu que Dios no dio tierras, que es la tribu de Leví. Eso no se puede tergiversar. Entonces claramente en Judas, el único capítulo 1, versículo 11 dice: estos se fueron por el camino de Caín, el error religioso. Se fueron por el error del lucro de Balaam, mercaderes del Evangelio, y cayeron en la contradicción de Coré. Cuando dice en la contradicción de Coré, ellos fueron tragados por la tierra, o sea, eso es muerte. Ellos no conocen lo que dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo está encerrado en Jesucristo. En Jesucristo somos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, Efesios 1:3. En Jesucristo tenemos vida eterna por su muerte y resurrección y perdón de pecados por su sangre. 1 Juan 1, 7 al 9. En Jesucristo tenemos la verdad de la vida, de la salvación de nuestras almas por medio de la fe en Jesucristo. Esta doctrina de Jesucristo, del camino, la verdad y la vida, no llevan las religiones. No lleva la católica, ni las sectas religiosas, ni las cristianas evangélicas pentecostales. Todos ellos, reitero, se han ido por el camino de Balaam, que es el camino de Caín, que es el error doctrinal. Se han ido por el camino de Balaam. Eso es lo que ellos hacen, negocio del Evangelio de Jesucristo, cobrando dineros en pactos, primicias, diezmos, ofrendas para embolsillarse y enriquecerse a costa de la fe de los hombres. Entonces, eso es un error doctrinal de condenación. Se han ido por la contradicción de Coré, han confrontado a Jesucristo y a su sana doctrina y han formado su propia doctrina y doctrina de demonios, infundiendo instituciones religiosas, monopolizando así el Evangelio de Jesús en 4 paredes que son siempre cueva de ladrones donde generan dinero y dinero para enriquecerse ellos, empobrecer a los feligreses y llevarles al camino del error, a la muerte en sus delitos del pecado y a la mentira de lo que es la doctrina religiosa. Esto es de eterna condenación. Por eso yo os pido, hermanos y hermanas,
Como dice la palabra, huid del medio de ellos, salid del medio de ellos, porque no son la verdad. No necesitamos nosotros 4 paredes llamados templos donde no habita Dios, dice Hechos 17:24, para agradar al Señor y estar en la verdad. No necesitamos nosotros entrar en el lucro de Balaam, el error de hacer negocio o trueque, de querer comprar la salvación con diezmos, ofrendas, pactos, primicias, como dicen estos mercaderes totalmente mentirosos. No necesitamos ir por el camino del error de Coré para perecer en la muerte eterna de la condenación a causa del pecado, la rebeldía y la incredulidad. Entonces, en síntesis, todas las religiones a nivel mundial, sectas, congregaciones y toda especie de reuniones disque cristianas, religiosas, pentecostales, solo nos están llevando al error. No tienen el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el Salvador. Él es el que nos redime, nos santifica, nos justifica ante Dios para hacernos hijos de Dios solo por la fe en Jesucristo. Él es el que nos dice: no tenemos ninguna condenación porque Cristo murió por nosotros, resucitó y a los demás está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la humanidad, sin necesidad de sectas religiosas, congregaciones evangélicas, pentecostales, católicas y toda religión demoníaca y argumento de hombres, solamente necesitamos entregar nuestra vida a Jesucristo, creer en Jesucristo y vivir en la fe en Jesucristo. Evangelio de San Juan 3:18 dice: el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, mas el que no cree en Jesucristo ya fue condenado. La condenación y el castigo del infierno no es para el pecador, porque el problema del pecado Dios lo solucionó con la sangre de Cristo. Solo necesitamos un arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados y seguir la doctrina de Jesucristo. El que se va al infierno son estas religiones, sectas, congregaciones pentecostales corruptas que hacen negocio con el Evangelio de Jesucristo y con la fe de los hombres. Estos han ido por el camino de Caín, falsa religión. Han ido por el lucro de Balaam, el error de hacer mercado, negocio con la fe de los hombres y el Evangelio de Jesús, cobrando diezmos en dinero a los cristianos, cosa que eso no es bíblico. Y se han ido tras lo que es la contradicción de Coré, que es una rebelión a rechazar la sana doctrina e infundir doctrina de hombres, doctrina de demonios, para hacerse grandes ellos a sí mismos y enriquecerse con el dinero de los creyentes. Entonces ellos nos han llevado por el camino de muerte. Nos han llevado por una mentira, no por una verdad. Y nos han llevado totalmente a una condenación eterna a causa de la incredulidad y la falta de conocimiento de la verdad de Dios. Por eso dice la Biblia: por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, enjaulados en una religión corrupta, donde hacen lucro y lucro y lucro, pidiendo cada semana diezmos en dinero, ofrendas en dinero, y dice que para Dios, cuando esto es corrupto, sin vergüenza, se lo embolsillan a nombre de Dios, porque Dios es espíritu y no puede agarrar el dinero material de este mundo. Dios ha bendecido a los hombres con diferentes trabajos, con diferentes actividades para que alimenten a la familia y no a estos lobos rapaces. Para ayudar a los pobres es la ofrenda, dice la Biblia claramente en 1 Corintios 16, 3-4. Y la ofrenda, reitero, nunca fue dinero, sino fue anual alimentos para alimentar una tribu de Israel, que es la tribu de Leví, que Dios encomendó atender los sacrificios y ritos en el tabernáculo de reunión, cosa que ahora eso ha sido abolido.
Ahora el sumo sacerdote no es un hombre. Eso por su ineficacia ha sido totalmente abolido. Eso dice Hebreos capítulo 7, versículo 12 y versículo 18. Ahora el único sumo sacerdote es Jesucristo, el que abrió la entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios por su muerte y su resurrección. Hermanos, despierten de una vez. Este año nuevo que viene, vengan con nuevo conocimiento, nueva vida en Cristo Jesús, para ya no ser engañados por estos mercaderes, lobos rapaces, que simplemente se ponen de religiosos y pastores para enriquecerse a costa de tu fe y a costa de tu ingenuidad. El camino, la verdad y la vida es Jesucristo y nadie más. Nada de religiones, de sectas, de congregaciones, ni de pastores, ni de sacerdotes, porque el único sumo sacerdote aprobado por Dios es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Lea Hebreos capítulo 9. Todo el versículo 9 está hablando del sacerdocio eterno de una vez para siempre de Jesucristo, que nunca más muere y él mismo se sacrificó como cordero para salvar al mundo. Y no estos corruptos que se hacen a los sacerdotes, a los religiosos, cobrando dinero y robando la gloria de Dios. Que el Señor os bendiga en este año nuevo, que el Señor os dé nuevo comienzo, nuevas fuerzas, nuevas misericordias y nueva verdad, para que ya no caigan en el error de lo que es el camino del error de Caín y el lucro de Balaam, mercaderes del Evangelio, y la contradicción de Coré, que es negar la sana doctrina de Jesucristo, como dice 1 Timoteo capítulo 4. Bendiciones, Dios os salve a la humanidad y Dios bendiga vuestras vidas.